¿Clau? ¡Ay, sí! Ah, ¿dónde está? Ahí está el fondo. ¿Lo llamo? Sí, ya fue, ya, porque lo estoy avisando. No lo llamo. Ya fue, ya fue. ¿Ah? Carmen. Acá está Carmen. Aquí estoy, baba. Doctores, buenas tardes. Daniel. Tomen asiento, por favor. No va a tomar Ella no quiere. Nos han encomendado hacer esta clase para que ustedes tengan conocimiento de cuál es el medicamento más libre de venta comercial a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es? Muy bien. Bueno, el paracetamol viene en presentaciones diversas, ¿no? Tabletas, actualmente endovenoso también, y puede ser de formulación única o puede venir con otros medicamentos en combinación. Si uno lo utiliza de forma adecuada en dosis terapéuticas, tiene un perfil de seguridad excelente, excepcional. Sin embargo, cuando lo utilizamos en dosis terapéuticas, ya no sería, en dosis altas, o lo utilizamos en un paciente que tiene algún tipo de lesión a nivel hepático, produce hepatotoxicidad. Y eso tienen que grabárselo, ¿no? Ustedes que ya van a salir y van a empezar a hacer uso de sus indicaciones, hacer terapias, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes pediátricos y en los pacientes que tienen algún grado de daño a nivel hepático. A nivel mundial existen más de 200 nombres comerciales del paracetamol. Les quiero presentar un casito. Una mujer, 38 años de edad, con antecedentes psiquiátricos, hospitalizada en un hospital de psiquiatría, pide permiso para pasar unas horas en su casa, en su domicilio, se desaparece unas horas también y la encuentran en estado inconsciente o semi-inconsciente. Los familiares la llevan a un hospital de referencia en donde le realizan lavado gástrico, ¿no? Pero la paciente, en lugar de mejorar, empeora. Al día siguiente entra en coma, es intubada, la pasan a cuidados intensivos y de ahí se complica, hace un cuadro de distrés respiratorio, ¿no? Le hacen un perfil analítico y ¿qué le encuentran? Le encuentran transaminasas elevadas con protrombina al 27% y trombocitopenia. Posteriormente empeora y hace mala perfusión pericárdica, ictericia de piel y mucosas, hepatomegalia, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal y shock séptico, ¿no? En ese interín le hacen otras pruebas complementarias y se observa que sus transaminasas continúan elevándose. La fosfatasa alcalina un poco, la bilirrubina total también se eleva, leucocitos con discreta leucocitosis con 87% de neutrófilos y 31% de abastonados, trombocitopenia en 32.000. Se hacen exámenes complementarios, le toman un electrocardiograma, encuentran una taquicardia sinusal,
un patrón radiográfico con infiltrado alveolar difuso, una ecografía con una hepatomegalia. Bueno, la paciente evoluciona a fracaso, a falla multiorgánica y fallece a los 18 días, ¿no? Se le practica una autopsia médico-legal a las 15 horas del fallecimiento. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra esto: una paciente con ictericia de piel y mucosas, púrpura difusa y equimosis en algunas partes del cuerpo. A nivel macroscópico se observa un vaso con zonas de hemorragia, una mucosa gástrica y una mucosa duodenal también con zonas de sangrado. A nivel microscópico observamos necrosis tubular aguda, observamos también hemorragia alveolar y hepatitis, necrosis centrolobular, hepatitis aguda fulminante. Posterior a esto, comienzan las investigaciones policiales, van al sitio donde le expendieron el medicamento y le habían vendido Termalgin, que es paracetamol, en cantidades abundantes, habiendo ingerido supuestamente 30 gramos. ¿Qué les parece? Entonces, ya saben, paracetamol en dosis terapéuticas adecuados, perfil de seguridad excepcional, pero a dosis supraterapéuticas es hepatotóxico y puede llegar a ser mortal. A ver, ¿cuándo se introduce el paracetamol a la parte terapéutica? En 1950, ¿no? Y fue aceptado ampliamente. ¿Por qué? Porque tiene algunos beneficios. Se usaba corrientemente la aspirina, sus derivados, otros analgésicos antiinflamatorios, y entonces se observó que el paracetamol es menos alergizante, produce menos intolerancia oral, no produce alteración de la agregabilidad plaquetaria, por lo tanto se puede administrar en pacientes que cursan con sangrado o algún tipo de discrasia sanguínea, ¿ya? Sin embargo, en 1966 se describe por primera vez la muerte de un paciente por necrosis por intoxicación secundaria a paracetamol. A partir de ese año, las intoxicaciones y las muertes por necrosis comenzaron a aumentar hasta el año 1973, en que se introduce el antídoto, la N-acetilcisteína, a partir de los cuales baja la mortalidad hasta el 2% actualmente. En un estudio multicéntrico del 2016 se revisaron una serie de bases de datos y se encontró que en Estados Unidos al departamento de urgencias por intoxicación por paracetamol habían aproximadamente 56.000 visitas, de las cuales 26.000 se hospitalizaban y 458 morían. En Gran Bretaña es la primera causa de trasplante hepático por insuficiencia aguda, y en Estados Unidos es la causa más común de insuficiencia hepática. Este es un estudio publicado en la revista Annals de Medicina Interna del año 2004, febrero, en donde observamos que el paracetamol es la cuarta causa de intoxicaciones agudas,
y ocupa el segundo lugar como intoxicaciones por analgésicos. ¿Pero solamente nos enfrentamos a situaciones de ingesta por intento accidental? No. Hay diferentes contextos en los cuales uno puede intoxicarse por paracetamol. Si bien es cierto el intento suicida es la primera causa, le sigue a esta la ingesta accidental, ¿no? Algunos pacientes consumen medicamentos como el paracetamol que viene combinados con otros, como por ejemplo la codeína, y por ingerir codeína disminuyen la potencialidad tóxica del paracetamol. Por abuso y por sobredosificación, cuando nos aprendemos mal las dosis terapéuticas para recetarlo a nuestros pacientes pediátricos y les damos de más. ¿Cuáles son sus propiedades farmacológicas? Es un derivado del paraminofenol, es analgésico y antipirético principalmente, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué otras propiedades tienen los otros antiinflamatorios no esteroideos? Antiagregante. ¿Qué más? Antipirético. Además de esos dos, analgésico, antipirético, ¿qué más? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Su volumen de distribución es de aproximadamente 1 litro por kilo de peso corporal. Tienen que grabarse fijamente en la memoria la dosis terapéutica. En niños va de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Máximo le pueden recetar 75 miligramos por kilo en todo el día, ¿ya? Pero la dosis terapéutica es 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. En adultos, la dosis va de 250 a 1000 miligramos cada 4 a 6 horas. Dosis máxima 4 gramos por día. En el mercado peruano, en el mercado nacional, existe paracetamol de concentración concentrada de 1 gramo. En los adultos se puede producir hepatotoxicidad a partir de una ingesta diaria única de 150 miligramos por kilo, ¿ya? Eso por favor deben grabárselo. O 10 gramos durante un día. Una ingesta única mayor de 150 miligramos por kilo o 10 gramos durante todo el día. Eso produce hepatotoxicidad. ¿Cómo se administra el paracetamol? Vía oral, vía endovenosa y vía rectal también. Tienen muy buena absorción a nivel gastrointestinal. Se absorbe rápidamente. Su efecto clínico empieza a los 30 minutos y desde los 30 minutos hasta las 2 horas. Tiene una biodisponibilidad de 60-98%. Casi no se junta con las proteínas transportadoras. Una semivida de 2 horas, cruza muy bien la barrera hematoencefálico y la barrera placentaria y tiene distribución uniforme en todos los tejidos. Y esta es la parte más importante, la que ustedes tienen que recordar. El 90-93% del paracetamol es metabolizado a nivel hepático, ¿ya? Se metaboliza ahí, se conjuga y es convertido a sulfato y a glucurónido. 90-93%. Por otro lado, hay una fracción muy pequeña, un 2%, que se elimina sin alteraciones, se elimina por la orina el paracetamol. Pero nos queda otra fracción, otro porcentaje, de 3 a 8%, que también es metabolizado, es oxidado en el hígado por el sistema citocromo P450, ¿no? Y transformado a un metabolito. Pero lamentablemente este metabolito es un metabolito tóxico. Su nombre conciso es NAPQI, pero es la N-acetil parabenzoquinona imina.
N-acetilparabenzoquinona imina. Este metabolito tóxico rápidamente se junta con el glutatión que lo produce nuestro organismo, nuestro hígado, y se excreta como conjugado de cisteína y ácido mercaptúrico, ¿ya? Entonces, el glutatión es nuestro desintoxicante. Muy bien, entonces estábamos hablando de que se forma un compuesto, un metabolito tóxico. Este metabolito tóxico es muy reactivo, muy electrofílico, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Cuando el glutatión disminuye por debajo del 30% o la producción de este metabolito tóxico sobresatura el sistema de metabolismo, este metabolito tóxico se adhiere a las membranas de los hepatocitos y produce necrosis hepática. Habíamos mencionado que la dosis máxima en los adultos es 4 gramos. Se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que a partir de 5 gramos comienzan a evidenciarse lesiones tóxicas a nivel del hígado. Y entonces, si le damos a un adulto menos de 125 miligramos por kilo, no vamos a producir hepatotoxicidad. Sin embargo, cuando la dosis sube a 250 miligramos, se produce daño hepático severo en aproximadamente 50% de los pacientes. Si lo subimos aún más y llegamos a 350 miligramos, consideren ustedes que el daño hepático se va a presentar en el 100% de los casos. En los adolescentes, la dosis hepatotóxica fluctúa entre 125 y 150 miligramos por kilo. Y si por A o B ingerimos más de 10 gramos, los estudios entre 13 a 25 son dosis letales, dosis de muerte. No vamos a poder salvar a ese paciente. Cuando nosotros prescribimos paracetamol, debemos tener en consideración las dosis terapéuticas, que en pacientes normales son las que hemos mencionado. Sin embargo, hay cierto tipo de condiciones en los cuales la dosis tenemos que disminuirlas. ¿En quiénes? En los pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? En aquellos pacientes que usan fármacos inhibidores del citocromo P450. En aquellos que tienen depresión de glutatio, los malnutridos, en las embarazadas, en los que tienen anemia, en los que hacen ayunos prolongados. Y esto es nuevamente para hacerles recordar, cuando damos dosis supraterapéuticas o hay una ingesta intencional o una ingesta accidental y sobresaturamos el sistema de metabolismo del NAPQI o el glutatión está por debajo del 30%, todo ese porcentaje de NAPQI que queda se adhiere a las membranas de las células hepáticas y produce necrosis hepáticas, y si no lo sabemos manejar, la muerte del paciente. Bueno, en esta figura van a observar ustedes cómo la lesión es acá, a nivel centro lobular número 3, por liberación de radicales. Se extiende hacia las zonas centrolobulares 2 y produce necrosis hepática. Tiene que tener en la cabeza que el paracetamol es un hepatotóxico a dosis inadecuadas. Entonces, el cuadro clínico, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por insuficiencia hepática.
De forma académica, de forma histórica, lo hemos dividido en 4 etapas. 4 etapas que tienen características bien predominantes en cada una de ellas, por periodos, por horas. La etapa 1, periodo de 0 a 24 horas, en los cuales el paciente puede estar asintomático, no hay lesión a nivel hepático. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar alguna sintomatología inespecífica, náuseas, vómitos, malestar general, palidez, diaforesis. Esa es la primera etapa, menos de 24 horas. La segunda etapa va desde las 24 horas hasta las 72 horas. Estamos hablando del periodo en que se inicia la hepatotoxicidad, el periodo donde se inicia la necrosis hepática, y el paciente cursa con dolor a nivel del cuadrante superior derecho, y si uno lo examina podemos encontrar hepatomegalia. Las transaminasas comienzan a elevarse en este periodo, ¿ya? La bilirrubina también, y el tiempo de protrombina comienza a dilatarse, prolongarse. El paciente evoluciona, llega a su tercer día, y de 72 a 96 horas es la etapa de mayor hepatotoxicidad. Se llega al máximo de elevación de las transaminasas, hasta 10.000 unidades internacionales por litro. En 25% de los pacientes que tienen insuficiencia hepática grave sufren además de necrosis tubular aguda. El pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes que llegaron a esta etapa? El pronóstico es sombrío, porque el paciente presenta complicaciones severas, complicaciones metabólicas, complicaciones de otros órganos, otros sistemas, y entonces puede fallecer como complicación por hemorragia, distrés respiratoria, sepsis, edema cerebral o falla orgánica multisistémica. Es la parte más letal, la parte más difícil del paciente. Si el paciente llega a la cuarta etapa, al cuarto día, llamada también fase de recuperación, es porque ha sobrevivido la etapa anterior, ¿ya? Y en esta etapa comienza la regeneración hepática. El paciente comienza a recuperarse. Al cabo de 5 a 7 días, los resultados del laboratorio comienzan a ser normales, y el daño histológico a nivel hepático tarda meses en repararse. ¿Cómo hago el diagnóstico de un paciente por intoxicación por paracetamol? ¿Cómo lo hago? Sencillo, cuando el paciente viene por su propia voluntad y te dice: me he tomado paracetamol, entonces la historia ya está confirmada, se lo tomó. Antecedente de ingesta, ¿no? Entonces ustedes ahí simplemente hacen una buena historia clínica detallada, ¿no? Entonces ya hicieron el diagnóstico. ¿Qué nos interesa saber en la historia clínica, en este paciente? Nos interesa saber cuál fue la dosis que consumió y cuánto tiempo ha transcurrido después de la ingesta. Porque estos dos criterios, ¿qué nos van a dar? Van a ser trascendentales para el pronóstico y la terapia del paciente. Tiempo e ingesta, y la dosis. Cuando le preguntamos sobre el paracetamol ingerido, ¿qué debemos saber? Debemos saber la formulación, si es única, combinada. Debemos saber el patrón de uso, dosis única, dosis repetidas, dosis crónicas. El tiempo de la ingestión, ¿hace cuánto tiempo lo ingirió? 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas. La intención de su uso, si lo está tomando como analgésico, si lo está tomando con otra intención, con intención suicida. Preguntarle si tiene algún tipo de historia de trauma o alguna enfermedad coexistente, alguna lesión a nivel hepático.
¿Quiénes más nos pueden ayudar a confeccionar estos datos importantes en la historia? Los paramédicos que lo llevaron, los familiares u otros testigos que se encuentren alrededor. ¿Cómo lo abordamos? Como en cualquier intoxicación aguda, hacemos el ABC, evaluamos al paciente, lo estabilizamos, ¿no? ¿Qué observamos? Debemos definir si el paciente está con taquicardia o no. ¿Para qué? Para monitorear las arritmias. ¿Qué significa que el paciente esté con taquicardia? Significa que puede estar taquicárdico porque puede existir la coingestión de otros medicamentos, los simpáticos miméticos o anticolinérgicos. Puede estar el paciente deshidratado, puede estar el paciente con pérdida de sangre, puede tener dolor o estar agitado, ¿no? Ver su forma de respirar. Si está taquipnéico, ¿qué debemos pensar? Acidosis metabólica, alcalosis respiratoria o hipoxia. ¿Dónde debemos enfocarnos en el examen físico? A nivel del abdomen, a nivel del cuadrante superior derecho. Debemos buscar si hay o no hepatomegalia. Debemos ver el estado del paciente, si tiene o no alteración del estado mental. Si el paciente está confuso, nos puede sugerir encefalopatía secundaria al problema hepático. O pudiera tener algún otro proceso que no tiene relación con ello, ¿no? Indagar si el paciente tiene o no antecedentes de intento suicida u otras enfermedades psiquiátricas. Buscar en el paciente si tiene huellas de cortes, de traumas, ¿ya? Porque eso nos va a poder hacer orientar a que ese paciente, si se recupera, tiene que ser manejado por un psiquiatra. ¿Qué estudios les vamos a pedir? Cuando le solicitamos análisis de sangre, estos nos van a indicar la gravedad de la ingestión, ¿ya? Y puede proporcionarnos información del pronóstico del paciente. Lo que se recomienda es hacer un dosaje. ¿Un dosaje de qué? De concentración de paracetamol. A las 4, entre las 4 y las 8 horas después de la ingesta y después a las 24 horas. Esto es con fines diagnósticos y terapéuticos. Cuando el paciente nos cuenta que viene por ingesta o sobreingesta de paracetamol, no tenemos problemas. Pero imagínense ustedes que viene un paciente con trastorno mental, con encefalopático, ictérico, que no les da o nadie les da mayor información. Entonces, en ese caso, ustedes tienen la obligación de hacer un diagnóstico diferencial. Y van a hacer un diagnóstico diferencial con una serie de patologías que también producen insuficiencia hepática. ¿Cuáles? Las principales: colangitis, enfermedad biliar, síndrome hepatorrenal, hipercalcemia, hepatitis isquémica, hepatitis viral fulminante, pancreatitis, víscera perforada, síndrome de Rey, falla hepática inducida por toxina, toxicidad por hongos u otras toxinas. Estas amenazan la vida y hay que determinarlas prontamente. Hay otras que potencialmente no son mortales: hepatitis alcohólica, colangioma, infección por citomegalovirus, duodenitis, gastritis, gastroenteritis, trombosis mesentérica, neoplasma, enfermedad ulceropéptica y hepatitis inducida por toxinas también. Entonces hemos hablado de dos aspectos diferentes, dos eventos diferentes, dos situaciones diferentes. Una cuando conocemos nosotros el antecedente de la ingesta del tóxico y la otra es cuando la desconocemos. Y tenemos que ampliar nuestro espectro de patologías para poder hacer un diagnóstico diferencial. Volviendo a la intoxicación por paracetamol, ¿cuáles son nuestros objetivos principales? Uno, identificar el riesgo de hepatotoxicidad. Tenemos que rápidamente identificar ese riesgo. ¿El paciente corre riesgo de hacer hepatotoxicidad por paracetamol? ¿Sí o no? Y iniciar el tratamiento oportuno. ¿Qué nos ayuda para poder nosotros evaluar la posibilidad del riesgo de hepatotoxicidad? El
nomograma de Rumack y Matthew. Eso nos ayuda, ¿ya? Entonces, tan pronto como tengamos al paciente, hay que cuantificar la concentración del paracetamol. Debemos determinar también los niveles séricos de otros medicamentos que pudieran estar mezclados con él, como por ejemplo el etanol o la aspirina. Aquí hay que tener cuidado. Entonces, cuando nosotros hacemos este nomograma de Rumack, las concentraciones obtenidas deben ser después de las 4 horas de la ingesta del medicamento. Después, antes de las 4 horas no nos sirve, no puede predecir con precisión la toxicidad y no debe usarse tampoco para tratamiento guía. El nomograma es un método eficaz, muy eficaz. Así como lo utilizamos para identificar el riesgo de hepatotoxicidad, ¿cuáles son los casos en los cuales el nomograma no se puede usar para guiar el tratamiento? No se puede usar si la muestra se obtuvo antes de las 4 horas de la ingesta. No tenemos conocimiento del tiempo de la ingestión. Encontramos un paciente con signos o síntomas de insuficiencia hepática después de una ingestión aguda, o hay antecedentes de ingestas repetidas, supraterapéuticas o de forma crónica. En estos casos no nos ayuda el nomograma. Muy bien. Este es el nomograma de Rumack. A un lado está la concentración de acetaminofén y en la parte inferior el tiempo de ingesta dado en horas. La concentración de acetaminofén en microgramos por mililitro. ¿Ya? Microgramos por mililitro. Crean una línea de seguridad y postula que entre 150 y 200 microgramos por mililitro a las 4 horas, en este periodo, este espacio, entonces el riesgo es posible de hepatotoxicidad. Por encima de 200 microgramos y hasta 300 microgramos hay un riesgo probable. Por encima de 300 hay un alto riesgo. Entonces, cuando el paciente a las 4 horas excede los 150 con riesgo posible, nosotros debemos administrar N-acetilcisteína como antídoto de la intoxicación por paracetamol. Eso lo hacemos después de las 4 horas. A las 12 horas hacemos un nuevo control en el cual el paracetamol debe haber disminuido a 30 microgramos por mililitro. Haciendo nosotros estas líneas, vamos a observar si el riesgo es posible, el riesgo es probable o es de alto riesgo. Y empezamos a administrar la N-acetilcisteína a partir de este riesgo posible. ¿Se entendió eso o no? ¿Lo entendieron? No. Lo repito. Muy bien. Tengo un paciente que viene por una intoxicación por paracetamol. Me dice, a las 7 de la mañana estuvo con nosotros, de ahí se encerró y lo hemos encontrado a la 1 de la tarde. Entonces han transcurrido 6 horas. Ya pasaron más de 4 horas. Le puedo hacer el nomograma. Le tomo una muestra de sangre y le digo al laboratorio concentración sérica de paracetamol. Y me dice 130 microgramos por mililitro. ¿Le doy tratamiento? No.
Me dice 150. ¿Le doy tratamiento? Sí. 170, sí. Para eso nos sirve. Para determinar si hay riesgo o no de hepatotoxicidad. Y los riesgos se van incrementando conforme aumenta la concentración de paracetamol en sangre, en suero. Así como hacemos controles a las 4 horas, tenemos que hacerle a las 12 horas y a las 24 horas. Si le hacemos control a las 12 horas, debemos observar que el paracetamol de 150 bajó a 30. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene un problema hepático crónico o un paciente que es alcohólico? ¿Usaremos el mismo nomograma? ¿Usaremos el mismo parámetro? No, ahí lo bajamos, lo disminuimos a 100 microgramos por mililitro a las 4 horas y a 15 microgramos por mililitro a las 12 horas. ¿Ya? En pacientes que tienen alguna forma de lesión hepática, una falla hepática de algún grado. Eso es para hacer nosotros nuestro manejo del paracetamol para la terapia. Pero ¿qué otros estudios le pedimos a este paciente? ¿Quiénes son los que se van a afectar agudamente? ¿Quiénes? Nuestro perfil de coagulación. Ellos son los que se afectan. Y entonces el tiempo de protrombina se alarga, el INR se alarga y comienzan a elevarse. Cuando hay concentraciones muy altas de INR, el paciente puede tener expresiones de hemorragias. Un tiempo de protrombina superior a 100 y un INR mayor de 1 indica que ya existe disfunción hepática. Un INR mayor de 5 predice insuficiencia hepática fulminante, es un indicador de mal pronóstico. Además de ello, que son nuestros indicadores de insuficiencia hepática aguda, también debemos pedir un perfil hepático completo. Transaminasas, ¿no? Los cuales ya ustedes saben que se empiezan a incrementar a las 24 horas, llega a un pico máximo entre las 48 y 72, y cualquier aumento anormal en las transaminasas constituyen hepatotoxicidad. Cuando hablamos de toxicidad severa, se define cuando las transaminasas están por encima de 1000. Hepatotoxicidad severa. Cuando hablamos de insuficiencia hepática, cuando esta hepatotoxicidad está acompañada de ¿qué cosa? De encefalopatía y trastornos de coagulación. Una cosa es hepatotoxicidad y otra cosa es insuficiencia hepática severa. Algunos pacientes pueden cursar con dolor abdominal persistente y se han encontrado en numerosos estudios que también la pancreatitis se puede asociar con la intoxicación por paracetamol. Entonces estamos en la obligación de pedirle una concentración sérica de amilasa y de lipasa. ¿Qué otros exámenes le vamos a pedir? Como cualquier paciente crítico, le vamos a pedir un perfil bioquímico, electrolitos, gases arteriales, para poder ver la evolución del paciente y el manejo. ¿Ya? Si nosotros encontramos una creatinina sérica mayor de 3,3, el pronóstico se ensombrece, es pobre, mal pronóstico, y nos está indicando que este paciente tiene una necesidad de trasplante. Como muchas veces los pacientes que llegan son damas, son mujeres, y no sabemos que están en edad reproductiva y en edad fértil, y no sabemos si están embarazadas, es necesario también hacerles un test de embarazo. Recuerden que el paracetamol atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, ¿no? Doctora, ¿quieres salir?
Entonces el feto a partir de la 14ª semana comienza a producir el reactivo tóxico, el NAPQI, ¿ya? Entonces, si está gestando y hemos determinado eso, hay que iniciar lo más pronto posible el tratamiento con la N-acetilcisteína, porque se ha visto que estas intoxicaciones lo que producen es pérdidas fetales, ¿no? Otra cosa que debemos pedirle es un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias produce arritmias, produce ensanchamiento del complejo QRS, prolongación del QT. Y aunque no es habitual, también podemos ver pacientes que hacen infartos agudos de miocardio asociados a intoxicación por paracetamol. No es frecuente. Entonces, en estos pacientes autopsiados post-mortem, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que hay hemorragia subendocárdica, se ha encontrado que hay necrosis masiva del corazón. Como la mayoría de los casos pudieran llegar con trastorno de sensorio, trastorno mental, le pedimos una tomografía. Si es puramente por intoxicación, lo que vamos a ver es un gran edema cerebral con pérdida, ¿no?, de la transición entre la corteza blanca y la gris. Pero como estos pacientes a veces tienen intento suicida, tenemos que descartar también que tras de ese cuadro de encefalopatía no haya algún tipo de trauma. Muy bien, entonces ya saben diagnosticar una intoxicación por paracetamol, ya saben qué exámenes pedirles, ya saben cómo plasmar su nomograma de Rumag y Mathieu, y acá viene lo más interesante. Tienen que aprender a predecir qué tipo de paciente va a requerir trasplante hepático. Y entonces hay predictores de necesidad de trasplante hepático en intoxicaciones graves. ¿Cuáles son estos? Un pH menor de 7,3 con acidosis metabólica después que se le ha tratado con reanimación agresiva con fluidos al paciente. Un pH mayor de 7,3 acompañado de un tiempo de protrombina prolongado, una creatinina elevada o una encefalopatía de grado 3 o 4, concentración de lactato sérico elevado, un score de Apache mayor de 15, un tiempo de protrombina creciente después de 72 horas de la ingesta, hipotensión relativa a pesar de la reanimación adecuada con líquidos, concentración de fosfato sérico mayor de 3,5 miligramos después de 48 horas. Cualquiera de ellos son predictores de trasplante. Si tienen un paciente que se intoxica, lo están manejando adecuadamente y a pesar de lo que está haciendo, ese paciente tiene cualquiera de estos predictores, tienen que referirlo. Si está en el serum, si está en el internado, trasplante hepático. ¿Cuál es el tratamiento de la toxicidad? Primero debemos limitar la absorción gastrointestinal. ¿Con qué? Con carbón activado. El carbón activado se puede administrar hasta 4 horas después de la ingesta. Debemos administrar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La N-acetilcisteína. Nombre comercial de la N-acetilcisteína. ¿Quién conoce? Fluimucil. Muy bien. ¿Otro? Fluidasa. Si ustedes tuvieron o encontraron un criterio de trasplante hepático, inmediatamente referir al paciente, ¿no? Y proveerle cuidados y tratamiento de soporte adecuado durante la evolución y el seguimiento, como son control de náuseas, manejo de la disfunción renal, monitoreo y tratamiento de la hipoglicemia, administración de vitamina BK, vitamina K y plasma feco congelado. Anteriormente se utilizaba en el tratamiento para eliminar la absorción gastrointestinal el vaciamiento gástrico, ya sea por lavado o sea por inducción del vómito.
Estos dos han quedado relegados, no se usan. ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo de aspiración para el paciente y mayor complicación. El jarabe de ipecacuanha es un inductor del vómito, de la emesis. Sin embargo, ¿qué produce? Produce algún grado de trastorno de sensorio, encefalopatía, somnolencia. Entonces también nos puede hacer confundir con la encefalopatía provocada por la insuficiencia hepática. Lo otro es la administración de carbón activado, el uso de N-acetilcisteína y el trasplante hepático. Lo ideal para administrar carbón activado es 1 a 2 horas después de la ingesta, pero podemos administrarlo hasta las 4 horas. ¿Ya? Absorbe el antídoto. Absorbe el antídoto. ¿Se puede dar combinado con la N-acetilcisteína? Sí. Dosis: 1 gramo por kilo de peso. Cuando nosotros utilizamos N-acetilcisteína como antídoto, tenemos que ponernos en 2 eventos. Uno de ellos es la sobredosis aguda única y la otra es la ingestión supraterapéutica repetida o un paciente que tiene un problema crónico a nivel hepático, ¿no? Estas son las recomendaciones que hace la SEP para la administración de N-acetilcisteína. Administre N-acetilcisteína dentro de las 8 a 10 horas después de la ingestión. No administre N-acetilcisteína a pacientes que están por debajo de la línea del tratamiento del nomograma. En pacientes que no pueden estratificarse el riesgo mediante el nomograma, administre N-acetilcisteína. ¿Cuánto le administramos? Podemos utilizar la N-acetilcisteína por vía oral y por vía endovenosa. Si es por vía oral, la dosis de carga es 140 miligramos por kilo de peso en una dosis. Y posteriormente a esto, 70 miligramos por kilo cada 4 horas, hasta completar 17 dosis. Si es endovenoso, para tratamiento dentro de las 8 horas post ingesta, la dosis inicial es 150 miligramos por kilo, administrados en 1 hora. Posteriormente, infusión 12,5 por kilo por hora en las siguientes 4 horas. Y posteriormente, 6,25 miligramos por kilo por hora en las siguientes 16 horas. Si queremos dar tratamiento para una ingesta después de 8 horas, para un paciente con ingestión crónica o para aquellos que tienen algún grado de falla hepática, la infusión la mantenemos a 12,5 miligramos por kilo por hora en las siguientes 48 horas. ¿Y es inocuo la N-acetilcisteína? Solo en un 2% de los casos se puede producir reacciones adversas, serias, mortales. Pero en un 15% ocurren prurito, enrojecimiento y erupción cutánea. Reacciones anafilactoides en un 2%. Eso no va a impedir que nosotros dejemos de administrar la medicina. Podemos ponerle antihistamínicos, corticoides, difenhidramina, y vamos a disminuir la velocidad de la infusión hasta que pase el evento. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Si es un paciente atópico o asmático, es más susceptible de tener reacciones adversas con la N-acetilcisteína, los asmáticos. ¿Podemos administrar carbón activado seguido de N-acetilcisteína? Sí, ya lo dijimos, ¿no? De preferencia el carbón activado dentro de las primeras 2 horas y la N-acetilcisteína oral dentro de las 8 horas que siguen.
Cuando estaban en la búsqueda de un antídoto para la intoxicación por paracetamol, encontraron a la cimetidina, que es un inhibidor del sistema P450 y que podría, por sus propiedades farmacológicas, causar la inactivación del NAPQI. Sin embargo, se han hecho diversos estudios y no se ha encontrado ningún beneficio. Por lo tanto, la cimetidina ya no se usa. Otros antídotos que se han investigado son la metionina, la cisteamina y el dimercaprol, ¿no? Se han evaluado su eficacia para contrarrestar la toxicidad. Sin embargo, nunca se ha encontrado nada efectivo, ningún efecto significativo sobre la mortalidad del paciente. La mortalidad ha seguido igual. En comparación con N-acetilcisteína, tiene mayor incidencia de efectos secundarios que incluyen dolor de cefalea, erupción cutánea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Cuando tenemos un paciente con intoxicación aguda por paracetamol, habíamos mencionado que cuando hay una intoxicación grave, severa, con severo daño hepático, el 25% de los pacientes hacen necrosis tubular aguda. Entonces, estamos obligados a dializarlos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes administran el N-acetilcisteína, tratan de desintoxicar al paciente y la diálisis barre con todo. Barre con ambos, tanto con la N-acetilcisteína como con la sustancia tóxica. O sea, si queremos mantener a un paciente en ese punto, no nos ofrece ningún beneficio su uso de rutina. Pudiera ser un tratamiento conservador hasta que logremos el trasplante hepático. Muy bien. Si nosotros queremos comparar diferentes causas de trasplante, la insuficiencia hepática aguda causada por sobredosis de paracetamol tiene un mejor pronóstico que cualquiera de las otras causas por las cuales un paciente se debe trasplantar. Un mejor pronóstico. ¿Ya? Entonces, hay que considerar esta condición. El trasplante hepático es un procedimiento que salva vidas para pacientes que tienen insuficiencia hepática fulminante. Y esto sí, quería que lo tomen en cuenta. Habíamos hablado de criterios utilizados para determinar el trasplante hepático, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Los vamos a repetir. En pacientes con acidemia persistente, pH menor de 7.3 después de la reanimación adecuada con líquidos, la mortalidad llega hasta el 90%. O sea, 90% de pacientes se mueren sin trasplante, si no le plantean eso. En pacientes que tienen un tiempo de protrombina superior a 100, un nivel de creatinina superior a 3.3 y encefalopatía, la mortalidad es mayor al 81% sin trasplante. En pacientes con signos de mal pronóstico que se sometieron a trasplante de hígado, o sea, los que estaban mal, los que ya tenían indicadores, predictores de trasplante y se sometieron al trasplante, la tasa de supervivencia al año fue de 65%. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que debemos utilizar nosotros dosis adecuadas, terapéuticas, bien calculadas de paracetamol. Debemos extender nuestro conocimiento a la población para que sepan que si bien es cierto es el medicamento más comercial a nivel mundial, también tiene sus riesgos, es hepatotóxico. Debemos saber calcular cuándo un paciente debe recibir N-acetilcisteína utilizando el nomograma de Rumag y Mathieu. Debemos considerar y saber que las dosis terapéuticas normales probablemente no sean las mismas en pacientes que tienen algún tipo de daño a nivel hepático. Y debemos conocer cuáles son nuestros indicadores o predictores de trasplante hepático, para que cuando se encuentren en el CERUM o en el internado puedan referirse a su paciente a una institución que lo pueda hacer.
Preguntas, doctores. No hay opción de trasplante y tiene indicación. ¿Qué hacen? Si tiene... O sea, nosotros tratamos de manejar al paciente con todo lo que tenemos como arsenal, disminuyendo la absorción, administrándole la N-acetilcisteína, transfundiéndole plasma fresco congelado, vitamina K, dándole tratamiento de soporte. Pero si tenemos predictores de mortalidad, indicadores de trasplante hepática y no tenemos cómo hacerlo, lamentablemente ese paciente se va a morir. O sea, acá es prevención, es diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Si llegamos a esa condición y no tenemos cómo hacerlo, el paciente se va a morir. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, con nosotros se ha terminado el curso de emergencias médicas y toxicológicas. Espero que de alguna forma algo hayamos podido aportar para su aprendizaje. Les queda todavía bastante por recorrer la residencia, así que a darle con ganas, ¿ya? No, déjalo. Déjalo. Espérate un toque. Igual te lo voy a pasar, ¿no? Un toque, voy a ir a copiarlo y vengo, ¿ya? Claro.